Ok, vamos a resolver el problema que dice que se comprime aire, o sea que nuestra sustancia es aire, en un dispositivo de cilindro émbolo de 90 kilopascales y 22 Celsius, o sea que la presión 1 son 90 kilopascales y la temperatura 1 son 22 Celsius, hasta 900 kilopascales, o sea que mi presión 2 son 900 kilopascales. Okay, en un proceso reversible adiabático. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando un proceso es reversible y adiabático decimos que es isentrópico, o sea que la entropía es constante? Pregunta cuál será la temperatura final de este proceso suponiendo para el aire calores específicos constantes. Para esto, bueno, pues nosotros cuando vemos que es isentrópico, entonces pensamos que podemos usar las relaciones para un proceso isentrópico, que dicen que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 en un proceso donde la entropía es constante es igual a la presión 2 sobre la presión 1 elevado a la K-1 sobre K. ¿Okay? Entonces de aquí podríamos despejar temperatura 2, ¿no? Temperatura 1 por la presión 2 sobre la presión 1 elevado a la K-1 sobre K. El problema es que esta K se debe tomar a la temperatura promedio. Y pues yo no sé la temperatura 2, la temperatura promedio es temperatura 1 más temperatura 2 sobre 2. ¿Sí? Y entonces pues yo no sé la temperatura 2, de hecho la estoy buscando. ¿Cómo saber cuál es la K? Para resolver esto, bueno, lo que tenemos que hacer son iteraciones. ¿Sí? Para iterar necesitamos un primer valor, un valor pivote. ¿Ok? Fíjense, estoy comprimiendo desde una presión inicial hasta una presión final. Estoy aumentando la presión. Estoy agregando trabajo para aumentar esta presión. Así que yo espero que aumente mi temperatura. Tengo que plantear mi primera temperatura 2. Voy a suponer una primera temperatura 2 y esta temperatura 2 tiene que ser mayor a 22 Celsius o a 295 Kelvin. Mayor a 295 Kelvin. ¿Cuánto? Bueno, esa primera suposición soy libre de hacerla siempre y cuando sea más grande que 295 Kelvin. Por ejemplo, a mí se me ocurre que la temperatura inicial sea 505 Kelvin. ¿Ok? Digo que la temperatura final sea 505 Kelvin. Si yo supongo esta temperatura 2, entonces tendré una temperatura promedio de, que es 295 más 505 entre 2, 400, ¿no? 400 Kelvin. Y leo a 400 Kelvin en mi tabla A2, inciso B, cuál es la K del aire, que es 1.395. Y entonces sustituyo en esta ecuación. T2 entonces va a ser T1, que es 295 Kelvin, multiplicado por la presión 2, que es 900 kilopascales, dividida entre la presión 1, que es 90 kilopascales, todo elevado a la 1.395 menos 1 sobre 1.395. Cuando hago esta operación, me da 566 Kelvin. Y veo que esta temperatura 2 es diferente a esta. Mi primera suposición, bueno, parece que estuvo un poco alejada. Ahora parto de esta temperatura 2 para sacar mi temperatura promedio. Temperatura promedio va a ser ahora 566 Kelvin más 295 Kelvin entre 2. Esto me va a dar una temperatura promedio de 431 Kelvin. Y busco en mi tabla A2, inciso B, cuál es el valor correspondiente de K. Hay que interpolar. Y me da una K de 1.393. ¿Ok? Con esta nueva K, entonces calculo mi nueva temperatura 2 multiplicando 295 Kelvin por 900 kilopascales entre 90 kilopascales elevado a la 1.393 menos 1 entre 1.393. Y esto me da una temperatura de 565 Kelvin. ¿Ok? Y veo que ya mi valor ha variado muy poco entre esta y esta, ¿no? Entonces, estoy cerca. A 565 Kelvin, bueno, teniendo como temperatura final, vuelvo a tomar mi temperatura promedio,
565 Kelvin más 295 Kelvin entre 2. Esto me da una temperatura promedio de 430 Kelvin. De nuevo, en mi tabla A2, inciso B, verifico cuál es el valor de K, hay que interpolar, y me da 1.393, ¿sí? Que por cierto ya es el mismo valor que esto, es decir, está convergiendo, si es que ese gerundio es válido en español. Entonces, bueno, simplemente voy a hacer otra vez. Temperatura 2 es 295 Kelvin por 900 kilopascales sobre 90 kilopascales elevado a la 1.393 menos 1 entre 1.393 y encuentro que pues es la misma temperatura. ¿Ok? Quiere decir que esta es mi temperatura final, 565 Kelvin. En un proceso isentrópico donde yo aumento mi presión desde 90 kilopascales hasta 900 kilopascales con una temperatura inicial de 295 Kelvin, mi temperatura final son 565 Kelvin.